Yo sabía. Aquella tarde el vapor que salía del plato me revolvió el estómago y me hizo sentir una punzada detrás de la nuca. Ella, con esa sonrisa fingida que nunca me inspiró confianza, me dijo que el caldo estaba recién hecho, que yo ya no distinguía los sabores, y mi hijo, como siempre, no dijo nada. Me miró. Luego vino el mareo, el vómito, el temblor. Ella se acercó y me pasó un trapo frío por la frente, sin mirarme. «Es que ya no le cae nada bien la comida, suegra», dijo, y se fue, dejando la puerta entreabierta. Me quedé. Había sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a criar a mi hijo sola, con lo poco que dejaba el puesto de comida que tuve por más de 40 años. Le enseñé a no mentir, a ser agradecido, a cuidar a los suyos. Por eso vendí la casa donde había pasado mi juventud, donde descansaban los recuerdos de mi difunto esposo y donde todavía olía a café y a tierra mojada. Pensé que empezaba una nueva etapa, que tendría a mis nietos cerca, que mi vejez sería tranquila. La primera Noé, cuando cocinaba, me servía en un plato distinto. Decía que era por cuidado, que no debía comer lo mismo que los niños. No protesté. Pensé que era una muestra de atención. Qué equivocada estaba. Ese tono me heló. Ya no era dulzura fingida, era orden, desprecio. Esa noche apenas dormí. Escuchaba sus pasos en la cocina y el sonido de las bolsas al moverse. No sé si era miedo o intuición, pero algo en mí sabía que algo oscuro estaba empezando. Con los días mi cuerpo comenzó a fallar. Me dolía el estómago, me mareaba sin razón, y cada vez que ella me servía comida, sentía que el olor era más fuerte, más agrio. Cuando trataba de decirle algo, ella respondía con sarcasmo. «Ay, suegra, no sea malagradecida, al menos alguien le cocina». Mi hijo nunca estaba, siempre en el trabajo, y cuando llegaba ella lo llenaba de historias sobre mi ingratitud. Empezó cuando lo hizo. Me miró con molestia, como si le hubiera causado un inconveniente. Me levantó del brazo con fuerza y me dijo al oído: «Si no le gusta cómo la tratamos, puede irse». Sentí las lágrimas arderme, pero no quise darle ese gusto. No resplazó. Pero para entender cómo llegamos aquí, tengo que contarle lo que fue mi vida antes de caer en sus manos. Con los años, otros aprovecharon. Crecí en una vecindad de la colonia, donde la ropa tendida parecía una bandera de 1000 colores, y los pasillos olían a jabón sote y a café de olla. Mi madre me enseñó a amasar tortillas con las manos tibias y a servir. Primero, al que llega cansado, no por obediencia ciega, sino por cariño, y de ella aprendí que la dignidad no hace ruido, pero se oye cuando falta. Por eso, cuando me casé con Julián y levantamos nuestro puestecito de antojitos en la esquina del mercado, yo ya ante mi esposo. Hijo, primera graduación. Yo lloré de orgullo, con el rebozo cubriéndome la boca. No fuera a verme tan vulnerable. Y él me abrazó allí mismo y dijo que algún día me regresaría cada sacrificio. Esas palabras las guardé como quien guarda una medalla. Chile. Pareció que mi misión, la que me sostuvo tantas madrugadas, se estaba cumpliendo. Me dijo que con mis ahorros y la venta de mi casita, que ya necesitaba arreglo, podríamos dar un enganche, y que yo me iría con ellos. «Ya no estará sola, mamá». Y esa promesa me caló hondo, porque la soledad duele distinto a mi edad.
no es el ruido de faltar compañía, sino el peso de no ser indispensable para nadie. Así que fuimos con el notario. Firmé papeles con la mano temblorosa y sentí que le entregaba a mí. Pasado, una despedida en orden. Vendí por menos de lo que valía porque la casa tenía grietas y yo no quería pleitos. Y con ese dinero ellos cerraron el trato. Nos tomamos una foto frente a la fachada nueva, beige y sin manchas. Yo con mi blusa de flores, él con la camisa arremangada, ella con una sonrisa que ahora recuerdo rígida. Pero en aquel entonces la vi bonita y me dije que sería buena cuñada de mis recuerdos y guardiana de mis tardes. Y el día de la mudanza, con el olor a pintura fresca y cajas por todas partes, mi nuera me ofreció un vasito de agua y me dijo: «Mamita Elvira, va a estar re bien aquí», en un tono que sonó amable, aunque rápido, como si repitiera algo aprendido. Y yo no lo tomé a mal, solo estaba nerviosa, pensé, y me puse a doblar toallas y a ordenar mi cuarto. Un lugar pequeño, pero con luz, con una ventana por donde entraba el sol de las 6 y se posaba en mis manos mientras rezaba. Al principio, todo fue entrecortado pero funcional. La rutina. Encontrando su sitio, yo me ofrecía a cocinar, y ella a veces aceptaba, a veces decía que mejor no, que los niños estaban acostumbrados a otras cosas. Yo lo tomé como una forma de organizarse. Además, mi hijo llegaba cansado, y yo, que ya conocía por años el desgaste de llegar de la calle, procuraba que su plato estuviera caliente. Me gustaba servirle un arroz con zanahoria y ver cómo se ablandaba su gesto. Y en esos pequeños gestos yo construía mi nueva casa, con paciencia y sin reclamar, porque sé que la convivencia requiere de una mezcla exacta de presencia y silencio. Sin embargo, no todo fue miel desde el principio. Lo entiendo ahora, e incluso entonces hubo señales que preferí no ver porque el amor hace eso, te nubla las esquinas. Por ejemplo, aquella primera vez que llevé un flan de huevo, receta de mi abuela, y mi nuera lo probó y dijo con una risita: «Está bueno, pero muy dulce para los niños», y lo retiró sin preguntar si yo quería una rebanada más, o la ocasión en que le pedí que me dejara sacar una cobija del closet porque sentía frío, y me respondió que luego, que no hiciera desorden, y me quedé sentada en el borde de la cama mirando mis manos arrugadas, sintiendo que pedía permiso en una casa que había ayudado a pagar. Hubo también pequeños roces que parecieron nada, como cuando marqué el frasquito donde ponían el café para no confundirlo con el de los niños, y ella, sonriendo, me dijo que para qué, que no me preocupara, y aún así en las mañanas me encontraba mi taza llena hasta el borde, pero tibia, como si la hubieran dejado olvidada, y eso a mí me pesaba, porque yo crecí aprendiendo que el café se sirve con presencia, no de paso, y cuando uno ofrece, mira a los ojos. Un día de las madres me regalaron una blusa que me quedaba estrecha, y ella dijo que era porque yo no salía a caminar, y lo dijo sin maldad aparente, frente a otros, pero sentí un pinchazo, y luego me dije que exageraba, que seguro no lo dijo con doble intención, porque así nos enseñaron muchas, a excusar conductas para no romper la armonía, y también me repetí que los jóvenes traen ritmos distintos, que una suegra debe saber hacerse chiquita
sin desaparecer. Las cosas continuaron, y yo me fui apagando una orilla para no incomodar. Guardé mis santitos, mis tazas favoritas, mi mantel bordado, y me dediqué a estar, doblar ropa, cuidar a los niños cuando me lo pedían, callar cuando las decisiones se tomaban sin mí, y para sentirme útil, comencé a poner mis pequeñas monedas en un sobre para la despensa. Se lo daba a mi nuera los lunes, con una sonrisa que yo intentaba que fuera genuina, y ella casi nunca la miraba. Lo tomaba, decía gracias y lo guardaba sin comentar. Y la primera vez que me pidió que dejara mi frutero en el patio, porque ocupaba espacio en la cocina, yo sentí que una hebra se rompía por dentro. Era un frutero viejo pero mío, con un gallito pintado a mano, una de esas cosas que te hacen sentir que perteneces. Y al verlo, allá afuera, junto al tanque de gas, me pareció estar de visita en una casa donde había entregado la llave. No sé en qué momento exacto empezó el desorden fino que hoy reconozco, esa acumulación de gestos pequeños que te van desdibujando hasta que dudas de tu propio lugar. Quizá fue el día que escuché mi nombre dicho en diminutivo con desdén, o la noche en que me dejaron un plato aparte para usted, como si mi dieta fuera tan distinta o mi presencia. Y yo lo acepté porque pensé que era cuidado y no muro. O tal vez fue en la cita con el notario cuando firmé la renuncia a cualquier reclamo, sin leer mucho, porque confiaba, porque los ojos ya me cansan, y porque mi hijo me tomó la mano y me dijo que era lo mejor para todos. Y sí, lo era, si todos jugábamos limpio. Así llegamos, empujados por el cariño y por los usos de la familia, a esa normalidad hecha de pequeños desplazamientos, yo con mi fe en que el amor sostiene incluso lo que cruje, tratando de convencerme de que la prudencia era virtud y no renuncia, sin imaginar que en la sombra se iba gestando otra cosa, algo más frío, que no se nota hasta que te duele. Por eso ahora, cuando repaso aquellos primeros meses, veo con claridad que el catalizador no fue un acto heroico, ni una traición estridente. Fue una suma de decisiones envueltas en buenas maneras, la promesa de un hogar compartido que me exigía cada día un pedacito más de mi voz. Y aunque yo estaba dispuesta a darlo, si con eso mi hijo se sentía en paz. Hubo un instante, apenas un parpadeo en la escalera, cuando ella me dijo: «No toque eso, suegra, es para los niños». Y yo, con las manos suspendidas en el aire, entendí sin quererlo que había áreas donde yo ya no existía, y aunque lo pasé por alto, porque no quise pelear, porque mi hijo merecía una casa, sin gritos, y porque los nietos corriendo hacían más llevadero el cansancio de los días, ese instante fue la primera grieta, la que no suena, pero se corre, y de ahí a donde terminamos hubo un trayecto que yo, por amor y por costumbre, recorrí sin ver. Hasta que el cuerpo, cansado de tanta paciencia, empezó a hablar por mí, y ya no hubo manera de callarlo. Pero de esa voz y de lo que me obligó a enfrentar hablaré después, cuando le cuente cómo el cuidado se disfrazó de orden y cómo mi silencio, tan lleno de buenas intenciones, empezó a costarme la salud. Los días comenzaron a tener un olor distinto, como si la casa respirara por otros lados y el aire me evitara. Ya no me ofrecían café por las mañanas, y cuando yo trataba de servirlo, encontraba la jarra casi vacía.
«Ay, suegra, se me olvidó dejarle», decía ella con una sonrisa leve que dolía más que una ofensa. El silencio se volvió un hábito. En la mesa hablaban de cosas que no incluían mi nombre, y cuando yo intentaba opinar, ella me interrumpía con frases suaves pero firmes. «No se preocupe, esto lo vemos nosotros». Mi hijo no notaba nada, o no quería notar. Llegaba tarde, con el cansancio colgándole de los hombros, comía rápido y subía a dormir. A veces, cuando lo escuchaba roncar, yo me quedaba despierta mirando el techo, repitiéndome que debía tener paciencia, que todo era parte de adaptarse, que las familias modernas son diferentes. Pero cada vez era más difícil creerme mis propias excusas. Una tarde la encontré vaciando la despensa. Sacaba latas, bolsas, frascos. Al verme, se apresuró a decir que estaba limpiando. Pero en la bolsa del bote de basura alcancé a ver mi caja de té de manzanilla, esa que yo había comprado con mis monedas. «Está caducada», dijo, aunque la fecha decía lo contrario. Me dio vergüenza discutir por algo tan pequeño. Sin embargo, empecé a notar que lo que yo compraba desaparecía rápido, y que los ingredientes que usaban para mi comida siempre eran distintos. El arroz que me servían tenía un olor rancio, el pan sabía viejo, y a veces la leche tenía una espuma que no era espuma. No quise pensar mal, pero el cuerpo no miente. Después de comer me dolía el estómago, me mareaba, me daba sueño. Creí que era la edad. Pero dentro de mí empezó a crecer una desconfianza que me daba más miedo que el dolor. Fue doña Teresa, la vecina de enfrente, quien primero se dio cuenta. Una mujer menudita, de voz dulce, que barría su banqueta todas las mañanas con la devoción de quien limpia tan bien sus pensamientos. Una tarde, me vio salir al patio para tender una toalla, y se acercó con una bolsita de pan. «Le traje unos bolillitos, doña Elvira, recién salidos del horno». Al abrir la bolsa, el olor a pan caliente me revolvió algo por dentro, como si mi cuerpo recordara lo que era sentirse bienvenida. Me invitó a pasar a su casa al día siguiente para tomar un café, y aunque dudé, no quería que mi nuera se molestara. Acepté. Esa tarde, al regresar, ella ya estaba en la cocina. ¿Dónde estaba? Me preguntó sin mirarme. Su tono no era de curiosidad, sino de control. «Con la vecina», respondí bajito. Ella solo dijo, «Ah», y siguió cocinando sin decir más. Pero al día siguiente, cuando doña Teresa me llamó desde la reja para invitarme otra vez, mi nuera le respondió que yo no podía, que me sentía mal del estómago. Me quedé helada. Esa noche, ella me sirvió un caldo tibio que olía a humedad. Lo probé y sentí un sabor metálico. Lo dejé a la mitad, fingiendo que estaba llena. Los síntomas se hicieron costumbre. Mareos al amanecer, náuseas después de comer, temblores leves en las manos. Empecé a usar una bufanda dentro de la casa porque sentía frío todo el tiempo. Cuando trataba de contárselo a mi hijo, él me acariciaba la cabeza con ternura distraída y me decía, «Ya ve, mamá, le dije que comiera más». Pero no era hambre lo que me faltaba, era confianza. Mi nuera empezó a llevarme la comida directamente a mi cuarto. «Para que no se canse», decía. Yo agradecía, pero dentro de mí
Sentía que ese gesto escondía algo. Un día, doña Teresa logró verme por la ventana y me dijo que estaba muy pálida. «¿Le traigo unas galletitas? No me diga que no», insistió. Me pasó el paquete entre las rejas y yo lo escondí en el cajón de mi buró, como si fuera un tesoro. Aquella noche cené una sola galleta y un vaso de agua. Por primera vez en semanas no me dolió el estómago. Después vinieron los olvidos forzados. Ella decía que yo había dejado la estufa encendida, que había tirado el azúcar, que hablaba sola. Mi hijo empezó a preocuparse y yo me sentí culpable. «Mamá, trate de descansar más», me pidió. Entonces comprendí que la duda se había plantado entre nosotros. Ella no necesitaba gritar ni insultar. Bastaba con insinuar, con mover las piezas del ajedrez doméstico, para que yo pareciera torpe, inútil. Empecé a dudar de mí misma. Revisaba 2 veces la puerta, escondía mis medicinas, anotaba las cosas en un cuaderno para recordar si las había hecho o no. Y cada noche, antes de dormir, rezaba para no convertirme en una carga, para que mi hijo siguiera viéndome con cariño. Una tarde de domingo, cuando los niños jugaban en el patio, doña Teresa vino con un platito de arroz con leche. «Se ve muy flaquita, doña Elvira. Le va a hacer bien». Mi nuera apareció de pronto, fingiendo sorpresa. «Ay, vecina, no se moleste. Mi suegra tiene dieta especial». Pero doña Teresa insistió. «No hace daño, señora. Mire que está desmejorada». La mirada que mi nuera le lanzó podría haber cortado el aire. Cuando se fue, me dijo en voz baja, tan baja que solo yo pude oírlo: «No le ande contando sus cosas a nadie. Lo que pasa aquí, se queda aquí». Esa noche soñé con mi casa vieja, con las macetas en el patio y la radio sonando bajito mientras cocinaba. Desperté llorando. Sentí que me había ido de mí misma. El espejo me devolvía una mujer con los ojos hundidos, el pelo seco, la piel ceniza. A veces me temblaban las manos y se me caían las tazas. Ella se molestaba. Por eso no le dejo usar los platos buenos. Un día tiré uno sin querer. Se rompió en 3 pedazos. Y ella lo miró como si hubiera roto algo más que cerámica. «No se preocupe, ya no le doy cosas que se rompan». Desde entonces, mis platos eran de plástico. Empecé a sospechar de la comida. Revisaba los empaques, las fechas, los colores, pero ella siempre encontraba la manera de que me sintiera exagerada. «Ay, suegra, ya ve cómo es. Todo lo ve podrido». Doña Teresa me decía que fuera al doctor, pero mi nuera respondía cada vez que llamaban: «Está dormida, no puede salir». En esos días, el mundo se redujo a mi cuarto, una cama tibia, un buró, una lámpara y un rosario. A veces escuchaba a los niños reír y me daban ganas de salir, pero ella los mandaba adentro apenas me veía. Me convertí en un fantasma en la casa que ayudé a pagar. Una tarde, sin esperarlo, mi hijo me pidió que bajara al comedor. Dijo que quería hablar. Yo me ilusioné. Pensé que notarían lo mal que estaba, pero era para otra cosa. «Mamá, la casa está pesada. Queremos ver si puede pasar unos días con la vecina mientras arreglamos». Me dolió tanto que no pude responder. Ella fingió ternura. «Es por su bien, para que descanse». Doña Teresa, que escuchó desde afuera, se ofreció enseguida. «Se puede quedar conmigo, no me molesta». Pero mi nuera sonrió apretando los dientes. «No hace falta, ya veremos».
Desde esa noche, me sirvió la comida en platos desechables. Dijo que era más higiénico. Mis días se hicieron largos y grises. Ya no distinguía si era lunes o jueves. Mi cuerpo se debilitaba y mi mente empezaba a nublarse. A veces me despertaba con un sabor amargo en la boca, como metal. Otras veces no recordaba haber comido. Cuando doña Teresa me saludaba desde su puerta, yo apenas podía levantar la mano. Una mañana, ella me llamó con urgencia. «Doña Elvira, ¿le pasa algo? Está pálida». No tuve fuerzas para contestar. Ella cruzó la calle, sin miedo, y tocó la puerta. Mi nuera abrió apenas una rendija. «Todo bien, vecina. La señora es muy nerviosa». Pero doña Teresa alcanzó a verme por encima de su hombro. «Eso no es nervios, señora. Eso es enfermedad». Esa noche, mientras me acostaba, escuché a mi nuera hablando por teléfono. Decía cosas que no comprendí del todo, pero oí mi nombre y la palabra molestia. El corazón me latía tan despacio que creí que se iba a detener. Cerré los ojos y me prometí que al amanecer le diría a mi hijo que necesitaba ir al médico, que algo dentro de mí se estaba muriendo poco a poco. Pero cuando el sol salió, no tuve fuerzas para levantarme. Me quedé en la cama, viendo cómo la luz entraba por la cortina y se posaba en el vaso de agua del buró. En el fondo del vaso flotaba una burbuja pequeña, inmóvil, como si también ella tuviera miedo de romper el silencio. Y así, entre olores rancios, miradas evitadas y un cuerpo que ya no respondía, empezó mi verdadero calvario, ese que nadie ve, el que se vive entre cucharadas de comida que parecen cuidado y son castigo. El cuerpo me pesaba como si cada hueso tuviera su propia pena. Ya no podía levantarme con facilidad, ni sostener la taza sin que me temblaran las manos. La piel se me volvió tan delgada que sentía el frío atravesarla, incluso en las tardes soleadas. Cada vez que comía, un calor amargo me subía por la garganta y me dejaba un sabor metálico, como si hubiera mordido una moneda. Mi hijo seguía creyendo que era la edad. Yo lo veía pasar de largo, con su camisa arrugada, su mente perdida entre cuentas y cansancio, y me dolía no poder gritarle que algo dentro de mí se estaba apagando. Pero, ¿cómo se grita cuando ya nadie escucha? En esa casa, mis palabras rebotaban contra las paredes, y mi silencio se había vuelto más cómodo para todos. Una mañana, desperté con un mareo tan fuerte que creí que el cuarto giraba. Me agarré de la cabecera y llamé a mi nuera. Tardó en venir. Cuando entró, lo hizo con un gesto impaciente. «Otra vez con lo mismo, suegra», murmuró mientras me acercaba un vaso de agua. Lo bebí despacio. Me observó con una mezcla de lástima y molestia, como si mi debilidad fuera una falta de educación. Esa tarde, doña Teresa tocó la puerta. «Quiero verla, por favor», dijo con firmeza. Yo la oí desde mi cama. Mi nuera intentó impedirle el paso, pero la vecina no se movió. «La señora está mal, y usted no la ha llevado al doctor». Aquellas palabras, dichas sin gritar, pesaron más que cualquier regaño. Al final la dejó pasar. Doña Teresa se acercó a mí, tomó mi mano y la suya temblaba. «Está helada, doña Elvira. Usted no está bien». Me acarició la frente y notó la fiebre. «Voy a llamar al médico. No se preocupe». Yo quise detenerla, pero no tuve fuerza. Solo alcancé a murmurar: «No quiero problemas». Ella me apretó la mano.
Los problemas ya están, señora. Lo que falta es que alguien los vea. Esa misma tarde llegó el doctor del centro de salud. Joven, serio, con ojeras de los que ven más injusticias de las que pueden cargar. Saludó con respeto, aunque mi nuera intentó disimular su incomodidad. No hacía falta molestarlo, dijo ella. Mi suegra solo tiene nervios. Él la ignoró amablemente y se acercó a mi cama. ¿Qué ha comido, doña Elvira?, me preguntó mientras revisaba mis manos, mi pulso, mis ojos amarillentos. Le conté lo que podía. Arroz, caldo, leche tibia, pan duro. Sus cejas se fruncieron. ¿Puedo ver la comida que le preparan? Ella vaciló, pero él ya estaba de pie. Abrió el refrigerador y el olor lo golpeó de inmediato. «Esto no está bien», dijo, mirando las cazuelas cubiertas con plásticos húmedos. Tomó una cucharadita del guiso y la olió. «¿Desde cuándo guarda esto?». Ella, nerviosa, respondió: «Ay, doctor, usted sabe, aquí nada se desperdicia». Él la miró fijo. Nada se desperdicia, pero tampoco se envenena. En ese instante, el silencio se hizo tan pesado que el zumbido del refrigerador sonaba como un lamento. Me revisó el abdomen. Pidió que me levantara un poco. No pude. Sentí vergüenza de mostrar mi cuerpo frágil, las costillas marcadas, los brazos flacos como ramas. «Tiene signos de intoxicación prolongada», dijo al fin, con voz baja. Ella intentó reír. «No exagere, doctor. Seguro fue algo que comió fuera». Pero él no cedió. «Señora, nadie se intoxica 6 meses comiendo fuera. Esto viene de la cocina». Supe entonces que no estaba loca, que mis sospechas no eran fantasías de vieja. El alivio fue tan grande que me dieron ganas de llorar, no por miedo, sino por haber encontrado al fin un testigo de mi dolor. El doctor habló con mi hijo cuando llegó esa noche. Yo escuché desde el cuarto, con el corazón encogido. Le explicó que debía llevarme al hospital, que los análisis mostrarían el daño en mi hígado, que era urgente. Mi hijo callaba. Yo imaginé su rostro confundido, sus manos enredadas, su mente negándose a creer que la mujer que amaba podía haberme hecho tanto daño. «¿Y qué está insinuando?», preguntó él, temblando. «No insinúo nada. Digo lo que veo», respondió el doctor. La voz de mi nuera se metió entre ellos como cuchillo. «Esto es absurdo, doctor. Usted no conoce a mi familia». Él no discutió más. Se fue dejando un papel con su número. «Si no la llevan mañana, la buscaré yo mismo», dijo al irse. Esa noche no dormí. Escuché pasos, puertas, murmullos. Mi hijo no entró a verme. Mi nuera sí. Apareció en la oscuridad, sin encender la luz. «Usted lo va a arruinar todo», susurró. No respondí. Me quedé quieta, fingiendo dormir. Sentí su respiración cerca, su sombra encima de mí. Por un instante, creí que iba a golpearme o a taparme la boca. Pero no. Dio un paso atrás y salió, cerrando la puerta despacio. Esa mezcla de miedo y resignación me dejó inmóvil, como si mi alma se hubiera escondido dentro del cuerpo. Al amanecer, doña Teresa entró sin pedir permiso. Traía un suéter sobre los hombros y una decisión en la mirada. «Nos vamos al hospital, señora». Yo apenas podía moverme, pero ella llamó al hijo, casi gritándole: «Si usted no la lleva, la llevo yo». Él la miró confundido, quizá dolido,
quizá avergonzado. «¿Qué está pasando, mamá?», me preguntó con voz quebrada. No tuve fuerza para decirle la verdad. Me limité a mirarlo, y él entendió algo que no quise nombrar. Lloró sin ruido. «Vamos al hospital», dijo por fin, sin mirar a su esposa. El camino fue un largo silencio. En la clínica me recibieron de inmediato. Me pusieron suero, me tomaron muestras. El olor a desinfectante me mareaba, pero también me daba paz, como si por fin alguien limpiara mi historia. El doctor joven apareció al poco rato. «Va a estar bien, doña Elvira. Ya sabemos lo que tiene». En su mirada no había lástima, sino respeto. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi cuerpo me pertenecía otra vez, que mi dolor tenía nombre, que mi vida, aunque rota, aún tenía testigos. No sabía entonces que ese diagnóstico no solo revelaría mi enfermedad, sino también la verdad que se escondía entre ollas, etiquetas borradas y sonrisas hipócritas. Lo que empezó como mareos terminaría siendo el principio del fin de su mentira. Pero en ese momento, tumbada en una camilla fría, con la voz de mi hijo llamándome desde el pasillo, lo único que supe fue que aún estaba viva, y que quizá Dios me había dejado llegar hasta ahí para que la verdad, por fin, tuviera quien la escuchara. En el hospital me hablaron con palabras que nunca creí escuchar a mi edad, como si mi cuerpo se hubiera convertido en un expediente: intoxicación crónica, deshidratación severa, alteraciones hepáticas, y todo ello ordenado en renglones fríos, con numeritos que confirmaban lo que mi dolor venía diciendo a solas. El doctor joven, el de las ojeras nobles, me explicó con calma que no era cosa de una semana ni de dos, que los análisis sugerían un daño sostenido, que había rastros compatibles con alimentos en mal estado y que lo importante, además de curarme, era descubrir el origen. Y cuando dijo esa palabra, origen, mi respiración se detuvo un segundo, porque adentro de mí otra palabra respondía con un nombre propio. Me quedé mirando sus manos que señalaban el papel, y luego mi mirada buscó a mi hijo, sentado, con el cuerpo vencido, como si el peso de la verdad le hubiera caído de golpe. Él no decía nada, se sobaba la frente, evitaba mirarme a los ojos, y yo, viéndolo así, supe que la confianza se había agrietado en su pecho, no por mi culpa, no por la de él, sino por esa zona ciega donde uno se refugia para no ver lo que duele. El doctor propuso algo que a mí me pareció imposible, pero que me dio una luz. Necesitamos corroborar lo que come, cómo se prepara, dónde se guarda, quién se lo sirve. Con su permiso, cuando regrese a casa, tomen fotos de etiquetas, guarden las latas, anoten fechas y, si es posible, conserven una muestra de lo que le llevan a su mesa para que el laboratorio la analice. Y yo asentí con la dignidad de quien, al fin, reconoce que el silencio también puede ser traición a una misma. Y dije, apenas, con voz que salía de muy adentro: «Sí, doctor, hágalo todo. Yo no quiero venganza, quiero la verdad». Volvimos a casa unos días después, cuando el suero ya me había devuelto algo de color al rostro y la fuerza para sostener un vaso sin que me temblaran los dedos. Caminaba despacio, apoyada en el brazo de mi hijo, y sentí el aire distinto, como si las paredes sospecharan nuestra intención. Doña Teresa nos esperaba en la puerta con una bolsa de mandado y una mirada de soldado. Me besó la frente, me susurró que no estaba sola
y me mostró discretamente una libretita donde había anotado fechas y horas en las que me llevaban la comida al cuarto, qué platos usaban, qué olor salía de la cocina, y hasta el detalle de que varias veces había visto a mi nuera raspar etiquetas de frascos antes de ponerlos en la alacena. No me gusta decirlo, doña Elvira, pero yo lo vi con estos ojos, y si hay que repetirlo delante de quien sea, lo repito, dijo, plantadita como un árbol firme frente al viento. Mi hijo tragó saliva y me pidió permiso para revisar la despensa con él, y entramos a la cocina, tan nuestra y tan ajena. Yo me senté despacio, respirando hondo, mientras él abría puertas y cajones, con esa mezcla de urgencia y miedo que se le pone a los hombres cuando buscan una verdad que los puede partir por dentro. Encontramos, como si un guión oscuro se hubiera escrito sin nosotros, una hilera de latas con el borde oxidado, etiquetas pegadas encima de otras más viejas, y al levantar la primera se quedó en su mano la que estaba debajo, revelando una fecha de caducidad de hacía meses. Había bolsas de arroz con un polvo gris dentro, frascos de mayonesa con tapa abollada, leche evaporada con una línea borrosa donde alguna vez se leyó un número, y ahora no, y entre todo eso, guardados en una bolsa de tela que decía merma, varios tickets del supermercado con el sello rojo de liquidación por caducidad, los descuentos marcados con pluma, la suma exacta de un ahorro que a mí me costó la piel. Mi hijo, con la cara encendida, miraba cada papel como si fueran pequeñas puñaladas, y yo, que no quería verlo romperse, puse mi mano en la suya, no para absolverlo de nada, sino para recordarle que lo que duele también se sobrevive cuando se nombra. Mamá, dijo por fin, con la voz hecha astillas, yo no sabía. Y yo asentí, porque algo en sus ojos me lo confirmó. No era ciego de maldad, sino de confianza. Y esa es la ceguera más común en las casas. El doctor pasó esa misma tarde. Se paró frente a la alacena, como frente a una escena del crimen, y, con una paciencia que le agradezco, nos indicó cómo guardar las pruebas. Fotos con el celular, primer plano de etiquetas y número de lote, anotar en la libreta de doña Teresa cada hallazgo, separar en bolsas distintas lo que me habían servido los últimos días, ponerles la fecha y la hora, y si era posible, conservar un poco del guiso que aún estaba en el refrigerador en un recipiente limpio. Mi nuera no estaba, había salido con los niños, y esa ausencia nos permitió movernos sin el ruido de su sombra. Mi hijo tomó las fotos con manos temblorosas. Yo dictaba con voz baja los detalles que recordaba, y doña Teresa, meticulosa, iba pegando con diurex los tickets y escribiendo al margen compra de merma, envase relabelado, olor agrio, tapa abombada. Palabras simples que, juntas, tenían la fuerza de una sentencia. Cuando terminaron, el doctor nos miró de ese modo serio que usa la gente que no vende esperanzas falsas y dijo: «Con esto basta para que Trabajo Social intervenga y para hacer una denuncia si lo desean. Pero lo más importante es que la señora deje de comer lo que aquí se prepara hasta que esto se aclare». Me explicó que no se trata solo de fechas vencidas, que también hay un modo de conservar, de recalentar, de volver a usar lo que ya no debe usarse,
y que 6 meses de esa práctica pueden romper la salud de cualquiera, más en un cuerpo viejo. Y en esa frase, un cuerpo viejo, yo no me sentí ofendida. Me sentí mirada con verdad, como si por fin alguien hubiera puesto el nombre correcto a mi fragilidad. Cuando mi nuera regresó y vio la alacena abierta, las bolsas etiquetadas, la libretita de doña Teresa en la mesa y la presencia del doctor, su cara cambió de color como cambian las nubes cuando viene la tormenta. Intentó una risa que no llegó. Dijo que qué exageración, que en todas las casas se guarda lo que sobra, que aquí nadie quería hacerme daño, que era mala suerte y quizá mi estómago delicado. Yo la escuché en silencio, con una calma que a mí misma me sorprendió, y descubrí, como se descubre un músculo que nunca usaste, que de pronto tenía una fuerza nueva, un pulso firme por dentro que me sostenía, no para pelear con gritos, sino para quedarme de pie en mi verdad. Ella repitió que todo era un malentendido, y mi hijo, todavía con el teléfono en la mano y la última foto abierta, una lata con óxido en la orilla y una fecha tapada por otra etiqueta, le preguntó con una voz que casi no conocí: ¿por qué compraste esto? Y ella tartamudeó. Habló de ahorros, de tiempos difíciles, de no desperdiciar, pero no supo decir por qué esos alimentos eran diferentes para mí que para los demás, por qué mis platos venían de una cazuela aparte, por qué mis cubiertos eran siempre de plástico, por qué yo comía sola tantas noches. Entonces hizo lo que hacen los que se saben descubiertos y aún no están listos para decir la verdad entera. Se ofendió, se hizo la herida, dijo que la acusábamos de cosas horribles, que ella era la única que se hacía cargo, que yo era injusta y que mi vecina. Entrometida. No hubo gritos, no ese día, porque la escalada que yo vivía ya no era hacia el caos, sino hacia la claridad. Y en la claridad los pasos se dan con cuidado. El doctor dejó el plan escrito. Dieta supervisada, nada de sobras recalentadas, hidratación y seguimiento en una semana. Doña Teresa propuso traerme, mientras tanto, comida de su casa y sentarse conmigo a la mesa. Lo dijo como una ofrenda sagrada, y yo acepté, no por desairar a nadie, sino para recordar que el alimento es también vínculo, y que uno se cura mejor si mientras come hay alguien mirando con cariño. Mi hijo habló con su jefe y pidió días. Dijo que quería estar presente, que necesitaba tiempo, y esa decisión fue para mí otro documento, no de papel, sino de sangre. El testimonio de que el amor, aunque tarde, puede enderezar su cuerpo. Esa noche, cuando todos dormían, abrí el cajón de mi buró y saqué la carpeta donde guardo papeles que no me gusta ver. La escritura con la firma del notario, donde renuncié a reclamar sobre la casa, un recibo de la transferencia del dinero de mi venta, la hoja donde mi nuera anotó de su puño, y letra los gastos para el hogar, con cantidades redondas. Los puse sobre la colcha, y acaricié con la yema de los dedos mi nombre escrito, dobladito entre líneas, y entendí que en esa tinta también se escondía la raíz de mi silencio, no por miedo a perder un techo, porque un techo sin respeto es apenas sombra, sino por no fracturar el sueño que yo ayudé a construir, ese, donde mi hijo tendría una familia firme. No lloré,
No me quedaban lágrimas. Pero sentí que algo se acomodaba dentro de mí, como cuando el hueso por fin entra en su sitio. Ese clic sin ruido que derrama alivio en todo el cuerpo. Tomé la pluma y, en una hoja aparte, escribí un párrafo que nunca pensé que escribiría. Yo, Elvira, de 78 años, declaro que durante meses he recibido alimentos con signos de descomposición y productos caducos, servidos de manera separada del resto de la familia. Conservo tickets, etiquetas y muestras, y doy permiso al doctor y a Trabajo Social para revisar la cocina. Lo escribí despacio, con letra clara, y lo firmé. Luego le pedí a doña Teresa que al amanecer pusiera su firma como testigo, y llamé a mi hijo para que añadiera la suya, no como acusación, sino como compromiso de que esta vez íbamos a mirar juntos. Dormí poco, pero dormí hondo, como no dormía desde hacía meses, y soñé con el comal de mi juventud, con el pan de Teresa, con el ruido de un mercado que no juzga, solo da y recibe. Al despertar, antes de que el sol abriera el patio, supe que mi voz ya no iba a temblar, que la iba a usar sin lastimar, como se usa una escoba buena, para juntar lo que sirve y echar fuera lo que hace daño. El doctor llegó con 2 frascos estériles, tomó muestras del guiso de la noche anterior y del caldo que había quedado en la olla de mi recipiente, la cerró con cinta, anotó la fecha y la hora, y me entregó una copia del plan de seguimiento. Me explicó que no me preocupara por los tecnicismos, que la verdad también sabe mantenerse de pie en palabras sencillas, y me sonrió con esa discreción limpia de los que hacen lo correcto sin esperar que aplaudan. Mi hijo, a su vez, encendió el celular y, con manos ya más firmes, fotografió cada ángulo de la cocina, la bolsa de merma, los tickets de liquidación, los frascos con doble etiqueta, el rincón donde guardaban los platos desechables, y por último, mi plato, el mío, con su borde despostillado, como si toda una historia estuviera mordida allí. Y en ese acto prosaico, tomar fotos, vi un gesto de amor que me sostuvo. Estaba armando, pieza a pieza, el puente por donde iba a caminar la verdad. Mi nuera trató de retomar el control ofreciendo preparar mi desayuno. Dijo que quería acompañarme en mi recuperación, que al doctor se le pasaban cositas, que las vecinas exageraban, y yo la miré con esa serenidad nueva, que no discute, solo coloca las cosas en su sitio, y dije, sin subir la voz, «No, gracias, comeré lo que trae doña Teresa y lo que prepara mi hijo, y cuando esto se aclare, hablamos». No hubo insultos, no hubo teatro, solo un silencio pesado que se quedó parado entre nosotras, como una pared, pero ya no me asustó, porque entendí que mi miedo había sido alimentado con la misma rutina que me enfermó, cucharadita tras cucharadita, y que ahora podía ayunar de él. Ella dio media vuelta, cerró una puerta con más fuerza de la necesaria, y el chasquido rebotó en la casa como rebotan las verdades nuevas cuando buscan dónde asentarse. Por la tarde, Trabajo Social del Centro de Salud marcó por teléfono. El doctor había reportado el caso como posible negligencia alimentaria a persona mayor. Una frase que se clava, pero que abre camino.
me dijeron que pasarían a revisar, no para castigar a nadie por castigar, sino para proteger. Y yo asentí, no con ganas de pleito, sino con esa fe mansa de quien sabe que la justicia, cuando llega en limpio, no necesita aplastar para ordenar. En la noche, antes de dormir, recé, no por mí, nuera, no aún, sino por mi hijo, para que su corazón no se endureciera del todo, y por mí, para que la fuerza que había encontrado no se volviera orgullo ni rencor, para que fuera vara y no lanza, y mientras mis labios repetían el gracias de las oraciones viejas, me di cuenta de que ya no me dolía el estómago. Había cenado una sopita clara hecha por doña Teresa y 2 galletitas, y mi cuerpo había respondido con un silencio bueno. Ese, que no es miedo, sino descanso. La segunda escalación de mi vida no fue un estallido, fue un alumbramiento, lento y firme, donde cada evidencia puesta sobre la mesa, el ticket con sello rojo, la etiqueta arrancada, la libreta con horas, la firma de Teresa, la foto del plato, era una contracción que empujaba hacia afuera la mentira, y en medio de ese proceso yo encontré algo que creí perdido, mi propia mano tomándome del hombro, un calor propio, una autoridad apacible que me recordó quién soy. No una vieja caprichosa, no una carga, no una invitada a disgusto, sino la mujer que vendió su casa para que esta familia tuviera techo, la que dio de comer a su hijo cuando el mundo era cuesta arriba, la que sabe distinguir el olor de un caldo honesto del tufo triste de lo vencido. Y saber eso no me llevó a la venganza, me llevó a la verdad, porque la venganza enferma doble, y la verdad, aunque arda, cura. Así llegué, sin gritos, con papeles y platos y testigos, al borde del día en que todo se iba a decir frente a frente, con el doctor y la vecina a mi lado y con mi hijo, sentado en medio, no para elegir entre su esposa y su madre, sino para elegir entre la costumbre que mata y la claridad que sostiene. Y en mi pecho no había odio, había un pulso limpio, una respiración larga, la certeza humilde de que mi palabra, por fin, iba a tener mesa y silla en esa casa. El día de la confrontación amaneció con un cielo lechoso que parecía no querer tomar partido, y yo me levanté despacio, con el cuerpo todavía frágil, pero con el ánimo como una vela bien prendida. Me lavé la cara, me peiné el cabello con paciencia, y me puse la blusa menos triste que encontré. Porque una cosa aprendí en todos estos meses: la dignidad también se viste, aunque duela, y cuando bajé a la sala ya estaban ahí, el doctor con su carpeta, doña Teresa con su libretita, y mis manos entre las de mi hijo, tibias, unidas por un hilo que se había estirado hasta casi romperse, y sin embargo seguía siendo hilo. Ella salió de la cocina con una sonrisa sin raíces. Preguntó si queríamos café, y el doctor, con esa cortesía firme que lo define, dijo que no, que prefería empezar. Habló sin adornos, enumeró lo visto, los análisis, las fechas, el olor del refrigerador, las latas con doble etiqueta, el contenido de los frascos, la consistencia del guiso guardado, lo que una intoxicación sostenida hace en un cuerpo viejo, y mientras su voz llenaba la sala, yo no sentí ganas de llorar ni de gritar. Sentí ganas de estar de pie, de sostener mi nombre con calma. Entonces le tocó a doña Teresa leer sus notas,
y lo hizo despacio, con esa letra de maestra vieja que recuesta la verdad en la mesa para que nadie diga que se escapó. Día 12, 18:30, plato desechable para doña Elvira, olor agrio. Día 21, 20:10, etiqueta raspada. Día 30, 14:05, leche con tapa abombada. Día 35, 19:15, compra de merma, con sello rojo. Y a cada renglón yo sentía que el aire se despejaba, como si con cada palabra se abriera una ventana. Mi hijo, pálido, asentía, y cuando por fin le tocó hablar, lo hizo mirando el suelo, como si la vergüenza se lo impidiera levantar la cara. Dijo que él no vio, que no supo, que llegó tarde muchos días, que se dejó llevar por la confianza y por el cansancio, y que si algo había aprendido en esas semanas era a no confundir paz con silencio, comida con cuidado, rutina con amor. Entonces ella, la mujer que yo había intentado querer para quererlo a él completo, se puso de pie y habló con un hilo de voz que primero se hizo niña herida y luego filo. Dijo que todo era un malentendido, que la economía no alcanza, que en este país tirar comida es lujo, que yo siempre fui delicada, que ni comer me quería, y por un segundo me vi tentada a explicarle que no se trata de pobreza ni de ahorro, que yo no le tengo miedo a los frijoles 2 veces calentados si están bien guardados, que una cosa es administrar y otra envenenar, pero me contuve, porque el clímax de mi vida no iba a ser un pleito de vecindad, iba a ser la presencia limpia de la verdad. Así que respiré y dije, sin subir la voz, «Usted me dio comida vencida, y aún así recé por usted». Y el cuarto quedó en silencio de iglesia, de esos que te obligan a escucharte el corazón. El doctor continuó. Mostró en el teléfono las fotos con fecha y hora, el detalle de las latas, los tickets de liquidación por caducidad, los frascos con doble etiqueta, mi plato de plástico, mi vaso de plástico, el rincón de la bolsa de merma y agregó con cuidado que Trabajo Social vendría a levantar un reporte y evaluar medidas de protección. Ella se crispó. Dijo que aquello era una humillación, que lo iban a publicar en el barrio, que yo le estaba destruyendo la vida. Y fue entonces cuando sentí que el miedo que me venía gobernando se encogía hasta caber en una uña. No era yo quien la estaba hundiendo, era la verdad sacando la cabeza. Me pidió que retiráramos el reporte por la familia, y yo, mirándola a los ojos con esa paciencia de mercado que aprendí de joven, respondí, «La familia es la que cuida, no la que oculta». Mi hijo, que había estado callado, levantó por fin la mirada y le preguntó, sin teatro, solo con cansancio, «¿Fuiste tú quien compró todo eso?» Y ella, acorralada por lo evidente, dijo que sí, que a veces, que no creía que hiciera daño, que todos comen lo mismo, que la etiqueta se cae, que la fecha no siempre vale. Y el doctor, con voz de quien ha visto demasiadas camas como la mía, aclaró que no es lo mismo, que el riesgo no es un mito, que mi cuerpo no se inventó los vómitos, ni los análisis se inventaron los números. La pregunta que siguió fue la que separa a los adultos de los que prefieren colgarse de una mentira. ¿Por qué para ella había olla aparte? Y esa no la supo contestar con ahorro ni con historias. Esa la dejó en silencio.
Trabajo social tocó la puerta a media mañana. 2 mujeres con chaleco y una carpeta. Saludaron con respeto. Me miraron como se mira a una abuela, con cuidado de no romperla, y preguntaron lo que tenían que preguntar. Yo hablé sin culpas, conté lo que recordaba, mostré la libretita de Teresa, los tickets, las fotos, y permití que revisaran la cocina. No venían a castigar, venían a poner una lámpara, y esa diferencia yo la sentí como quien siente llegar el sol después de meses de sombra. Mi nuera, enfrentada a esa luz, quiso victimizarse. Dijo que todo era parte de una guerra contra ella, por ser la de fuera. Y yo, que no necesito banderas para saber quién soy, le respondí que mi casa no tenía adentro ni afuera cuando la compramos entre los 3, que el límite lo trazó ella al usar un plato para mí y otro para los demás, y que ese límite, aunque no se viera, cortaba. Las trabajadoras sociales hicieron lo suyo con calma, pidieron que los niños no se involucraran, recomendaron temporalmente que no fuera yo atendida por quien resultaba señalada hasta que se aclarara, y sugirieron una mediación si la familia lo quería, pero con prioridad absoluta a la salud. En su libreta quedó asentado que la evidencia era suficiente para sostener la sospecha de negligencia alimentaria y que el equipo médico continuaría el seguimiento. No hubo esposas ni patrullas. No era ese tipo de historia. La justicia que yo busco no se grita, se escribe en actas y se sostiene en conductas. La vecina, que había contenido sus palabras para no convertir la sala en plaza, me miró con un orgullo dulce que parecía de hermana, y entonces me llegó una paz rara. Ya no necesitaba convencer a nadie. La verdad estaba de pie, con testigos. Me tocaba, eso sí, decir lo que durante meses me tragó la lengua. Me volví hacia mi hijo y le conté, sin dramatismos, el olor del arroz rancio, la leche espesa, el sabor metálico, las noches de vómito en silencio, el vaso con burbujas que no eran burbujas, el miedo a ser un estorbo, la vergüenza de pedir, la humillación de los platos desechables, y cuando terminé, no vi rabia en sus ojos, vi tristeza, esa que desarma más que el grito. Me pidió perdón con un susurro que parecía de niño. «Perdóname, mamá». Y yo asentí, porque su perdón no borraba lo vivido, pero habría un lugar nuevo donde sentarnos. Ella quiso interrumpir para decir que todo era una exageración, y ahí fue cuando decidí que el clímax tenía que incluir una frontera. Hasta que esto se aclare, no comeré nada que venga de sus manos, dije de nuevo, sin levantar la voz, sin insolencia, y añadí, para que el rumbo quedara claro: no busco venganza, busco orden. A mediodía, el doctor leyó en voz alta mi declaración breve, esa que habíamos escrito con mano temblorosa pero letras firmes, y pidió que se anexara al expediente. Luego, como quien apaga un incendio invisible, me indicó un plan de comidas y de seguimiento, y miró a mi hijo. «Usted es responsable de que se cumpla». Y él asintió con la gravedad de quien por fin se pone de pie en su papel. La sala, que tantas veces me pareció un pasadizo donde yo estorbaba, se convirtió en un pequeño tribunal de calma, y yo no era acusadora ni víctima sola. Era la mujer que tenía derecho a no ser intoxicada en su propia casa. Cuando las personas de trabajo social se retiraron,
dejaron en la mesa un panfleto con teléfonos y un recordatorio. La dignidad es un derecho, no un favor. Y yo lo guardé en mi buró, como se guarda un escapulario. Mi nuera hizo un último intento. Me habló de amor de familia, de chismes, de vecinas metiches, de médicos alarmistas. Pero ya no éramos las de antes, ni ella la que giraba las hornillas, ni yo la que aceptaba sin oler. En los clímax verdaderos, las palabras vuelven a su sitio. Y la frase que se quedó sobre todo lo dicho fue una que me salió sin planear. Yo sigo aquí, y estaré en esta casa mientras mi nombre quepa en la mesa. Y sí, esa fue mi sentencia y mi absolución, porque no la echaba yo, ni podía, pero tampoco me echaba ella con su modo. Mi hijo, como si una cuerda se cortara, dijo que por unos días ella y los niños se irían con su madre, mientras todo se calmaba y se resolvía lo pendiente con trabajo social. Y la vi tragar saliva, tases no, porque yo quisiera verla sufrir, sino porque entendió que sus actos tenían consecuencias que no podía maquillar con diminutivos. Se llevó una maleta con ropa, 3 juguetes y su mirada ofendida, y el portazo que siguió no hizo temblar la casa, hizo eco y nada más, como cuando cierras una habitación que vas a ventilar luego. Quedamos el doctor, mi hijo, doña Teresa y yo. En la mesa, junto a la jarra de agua limpia, reposaban las pruebas como pequeñas reliquias de un viacrucis doméstico, y sentí que el aire circulaba distinto. Esa tarde, probé un caldito de pollo hecho por la vecina, sin prisa, con ajo honesto, y mi cuerpo lo recibió como un abrazo. El médico se despidió con una mano en mi hombro y una frase que me guardó para los días grises. La verdad también se hidrata. Señora, beba y descanse. Y doña Teresa se rió con los ojos, me acomodó la cobija en las piernas y me dejó dormir. Al despertar, ya de noche, escuché a mi hijo en la cocina, lavando platos, un sonido que creí perdido, y me dije que el orden vuelve en cosas pequeñitas, que a veces el clímax no es el rayo que cae, sino la lámpara que por fin se enciende. Recé, ahora sí por todos, por los niños, por el doctor, por la vecina, por mi hijo, y, con un esfuerzo que me costó pero me alivió, también por ella, para que la vergüenza le sirviera de espejo y no de máscara. No hubo triunfos ruidosos ni victoria de telenovela. Hubo un ajuste, un encarrilar la vida hacia su cauce, y en ese ajuste me encontré con mi voz entera. Una voz que dice no, sin odio, que pide ayuda sin vergüenza, que acepta acompañamiento sin sentirse menos. Esa noche supe que el clímax no es la venganza, es la justicia serena, y que a veces se escribe con libretas y recetas, con doctores que no se cansan, con vecinas que se plantan, con hijos que aprenden a mirar, y con una mujer vieja. Yo, que decide volver a sentarse en su propia silla sin pedir permiso. El resto vendría después. Los papeles, las visitas, las conversaciones duras, pero lo esencial ya estaba hecho. La verdad estaba en la mesa, y el veneno fuera de mi plato. La casa se sintió distinta después de todo. No más susurros, no más el olor agrio que se pegaba a las cortinas. El aire era limpio, tibio, y hasta los azulejos de la cocina parecían brillar con una luz nueva. Mi hijo y yo desayunábamos sin prisa.
El silencio ya no era miedo, era descanso. Doña Teresa llegaba cada mañana con su canasta, pan calientito, frijoles refritos, una sonrisa. Hoy le traje tamalitos de elote, decía, y yo sentía que el alma se me endulzaba con cada bocado. Comía despacio, agradeciendo cada sabor, y mi cuerpo, que había sido campo de batalla, empezó a curarse como la tierra después de la tormenta. El doctor venía una vez por semana. Revisaba mis signos, preguntaba cómo dormía, y antes de irse me decía, «Va bien, doña Elvira, su cuerpo recuerda la vida». Y yo sonreía, porque sí, la vida tiene memoria, y la mía, aunque golpeada, se negaba a olvidar el amor. Mi hijo se volvió más callado, pero distinto. Ya no traía los ojos cansados, sino llenos de propósito. Me ayudaba a barrer, a regar mis plantas, y cada tanto me pedía perdón otra vez, como si quisiera borrar con palabras los meses de ceguera. «No me pida perdón, mijo», le decía, «pídale a Dios claridad para que esto no se repita con nadie más». Y él asentía, con humildad de niño. De su esposa no supe mucho al principio. Se fue con los niños a casa de su madre y no llamó por semanas. Yo no la odiaba, le deseaba comprensión, porque entendí, con los años y los golpes, que el mal no siempre viene de la maldad pura, sino de la ignorancia, de ese vacío donde la empatía nunca creció. A veces la gente hiere no por placer, sino porque nunca aprendió a cuidar. Y aunque no la justifico, no quería cargar su veneno conmigo. Lo dejé en el plato donde ella lo había servido. Un mes después, el doctor trajo los resultados finales del laboratorio. Confirmaban lo que ya sabíamos: intoxicación prolongada por alimentos contaminados. Me lo explicó con respeto, sin morbo. «Esto no fue casual, señora», dijo. Yo asentí, pero ya no me dolía. Era como cerrar un libro que se leyó demasiado tiempo. El informe se anexó al expediente del Centro de Salud, y Trabajo Social se encargó de enviarlo al Ministerio Público. Me ofrecieron continuar el proceso legal, pero yo no quise. Que la verdad quede donde debe, doctor. Yo ya recibí justicia. Él me entendió. A veces, la justicia no está en el castigo, sino en el reconocimiento, en saber que lo que te hicieron no fue culpa tuya, en recuperar la paz del estómago y la del alma. Una tarde cualquiera, cuando el sol caía en rayas doradas sobre el patio, escuché unos pasitos tímidos en la reja. Eran mis nietos. Venían con su papá. Traían flores y una cartita dibujada con crayones. «Para la abuelita que cocina rico». Los abracé con cuidado, oliendo su cabello limpio, sintiendo la inocencia que no tiene culpa. No pregunté por su madre. Ella apareció detrás, unos pasos más atrás, con los ojos hinchados y una voz que apenas era voz. «Buenas tardes, doña Elvira». No le respondí con rencor, ni con dulzura fingida. Le ofrecí una silla. Se sentó, incómoda. Habló poco. Dijo que no esperaba perdón, que solo quería agradecer que la dejara traer a los niños. Yo la escuché, y al final dije, «Lo que se pudre, se tira, pero lo que se marchita, se riega, y a veces revive». No sé si entendió, pero bajó la cabeza, y eso bastó. No hubo abrazos, no los necesitábamos, bastaba el respeto. Esa noche preparé café de olla, lo serví en 3 tazas, una para mí, una para mi hijo,
y otra para el doctor que vino a dejar los últimos papeles. Le di las gracias por no rendirse, por haber olido lo que otros no quisieron oler. A veces basta el olfato del justo, le dije riendo, y él se sonrojó, como muchacho. Doña Teresa también se unió, y los cuatro brindamos en silencio, con el vapor del café subiendo como oración. Nadie habló de denuncias ni de culpas, solo de segundas oportunidades. Antes de dormir, recé, pero ya no pedí fuerza, pedí calma, porque aprendí que la fuerza sirve para resistir, pero la calma sirve para vivir. Me asomé por la ventana. La luna estaba limpia, sin nubes, y el viento traía olor a pan recién horneado desde la casa de Teresa. Cerré los ojos y me dije, ya está. No busqué venganza, solo verdad. Y la verdad, cuando llega, no grita. Se sienta contigo, te sirve café y te devuelve el apetito. Hoy tengo 79 años. Mis manos siguen temblando, pero no de miedo. Me levanto temprano. Riego mis macetas, caliento el comal y dejo que la casa huela otra vez a vida. Si alguien me pregunta qué aprendí, digo que la dignidad no se grita, se conserva como un frijol guardado para el hambre. Y que el perdón, cuando nace del entendimiento, alimenta más que cualquier sopa, porque al final, todo lo que uno quiere es volver a probar un plato limpio.